Amén. Bueno, damos que hoy están reunidos con nosotros y también a los que están conectados aquí a nuestra transmisión. Le damos la bienvenida con la seguridad de que Dios nos va a bendecir de una manera preciosa en el día de hoy, como siempre el Señor lo suele hacer. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Dios según San Marcos y el capítulo número 10. Evangelio de Dios según San Marcos y el capítulo número 10. Y vamos a leer unos versículos de ese capítulo 10. Amén. Evangelio de Marcos. En este momento también allí en Fusagasugá está reunida la iglesia Vida Sobrenatural, que es una iglesia que también surgió de este ministerio y en este momento están también adorando al Señor, están reunidos celebrando las bendiciones que el Señor nos está dando a las dos congregaciones. Versículos 43 al 45. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. Oremos al Señor, pidámosle que hable a nuestro corazón. A ver, yo te puedo decir con toda seguridad que el Señor Jesús te va a hablar. Cuando Dios ve tu necesidad, y no solamente tu necesidad, sino cuando Dios ve el anhelo que hay en tu corazón de querer escuchar la voz de Dios, Dios no dejará la situación tal como está, sino que Dios hablará a tu corazón, responderá a tus inquietudes y bendecirá tu vida a través de su preciosa palabra. Así que orémosle al Señor con esa seguridad de que Él nos va a hablar, va a responder nuestra oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco el que nos permitas estar reunidos aquí como iglesia, con nuestros corazones ávidos de tu palabra. Realmente queremos escuchar tu voz. Por eso te pedimos que conforme a tu bondad, a tu infinita misericordia, que tú hables a nuestro corazón. Aquí hay personas necesitadas de ti. Estamos necesitados de ti. Cada uno hemos vivido situaciones distintas, pero sabemos que tu palabra tiene la respuesta a nuestra necesidad y tiene la dirección que cada uno está anhelando para tomar decisiones, para ser instruidos conforme a tu santa palabra. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y como es costumbre, yo te propongo que le demos un aplauso al Señor Jesucristo. El privilegio y el riesgo de servir. Ese es el título de mi mensaje hoy. El privilegio y el riesgo de servir. Estas palabras que tú encuentras
en la lectura que acabamos de hacer, Jesús las dijo de una manera especial a sus discípulos y las dijo en respuesta al malentendido de los discípulos que pensaban que el reino de Dios estaba lleno de posiciones de mucho prestigio, de grandes ventajas y de mucha comodidad. En un sentido va a ser así, pero mientras tanto no se cumpla los planes que Dios ha establecido, no será todavía así. Ellos estaban discutiendo, los discípulos discutían, porque Juan y Jacobo le pidieron a Jesús que en su reino les dejara sentar, el uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los demás discípulos se molestaron por esto y había una discusión con base en esta situación. Pero en la respuesta que Jesús da, por lo menos dos cosas quiso decir con estas palabras que acabamos de leer. ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús? En primer lugar, que el reino de Dios es un reino más que de autoridades, es un reino de servidores. Guarda eso en tu corazón. El reino de Dios es un reino de servidores. En segundo lugar, el Señor quiso decir que todo el que quiera servir en el reino de Dios debe estar dispuesto a correr riesgos. Observa cómo dijo Jesús en el versículo número 45. Dijo así: cuando Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y agrega, y para dar su vida en rescate por muchos. Con estas palabras Jesús está anticipando su sentencia, pues quien determina usar su vida para servir asume el riesgo de sufrir. El riesgo que Jesús asumió fue el de entregar su vida misma. Por todo esto, hay una primera verdad aquí. Primero, el servicio es solo para valientes. Guarda esto en tu corazón. El servicio, por lo menos en el reino de Dios, es solo para valientes. En algunas oportunidades, yo recuerdo, ya hace años que no lo hemos hecho, pero en algunas oportunidades pudimos realizar con la iglesia, realizamos brigadas de salud y de servicio social. Organizamos días en los que prestábamos servicio social a alguna comunidad necesitada. Yo invité voluntarios, médicos, enfermeras, peluqueros, odontólogos, terapeutas, abogados y hermanos que prestaban diferentes servicios en una jornada en alguna fecha especial que yo había agendado para la iglesia. Varios, hasta no creyentes, se añadían a prestar este servicio. Y todas las personas lo hacían con una gran satisfacción y con gran agrado. El servicio ocasional en fechas especiales, como entregar juguetes a los niños pobres y mercados a familias necesitadas en Navidad, es para muchos hasta agradable y es interesante. Pero vivir una vida de continuo servicio a Dios y a las personas ya no se vuelve tan interesante. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque el servicio a ese nivel es solo para valientes. Y aquí surge otra pregunta: ¿por qué? ¿Por qué podemos decir que el servicio al nivel de vivir una vida rendida a favorecer a otros, a hacerle bien a otros, por qué ya no se vuelve tan interesante? En primer lugar, porque cuando servimos en el reino de Dios, estamos sirviendo en un terreno ocupado por el enemigo. Permíteme explicarte esto,
porque aquí ya comienzan a surgir algunas inquietudes. Estoy diciendo que cuando tú te propones servir o enfocar tu vida en servir a Dios y a las personas, tú tienes que entender que el servicio a Dios lo estás prestando en un terreno ocupado por el enemigo. Hay un ejemplo muy claro en la Biblia y Jesús lo enseñó en la parábola del buen samaritano. Creo que la mayoría de ustedes lo recuerda. En el Evangelio de Lucas capítulo 10, los versículos 30 al 34 dice así: respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y escucha, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Versículo 32. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Sigo leyendo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahora, mira esto. En la parábola se nos advierte que hacer lo mismo que el samaritano demanda que corramos riesgos muy altos. Si tú te haces la pregunta, ¿por qué Jesús utilizó o describió de una manera precisa ese lugar específico? Es un lugar geográfico real, un camino de Jerusalén a Jericó. Observa, ¿por qué no mencionó cualquier otro camino? ¿Por qué no mencionó que este hombre fue herido dentro de la ciudad de Jerusalén? ¿Sabes por qué? En la parábola se nos advierte que hacer lo mismo que el samaritano demanda que corramos riesgos muy altos. Siempre se predica condenando que el levita y el sacerdote, al ver al hombre herido, los condenamos porque ellos pasaron de largo. Y tal vez tú y yo diríamos, yo no hubiera pasado de largo. Ahora, ¿será que no hubiéramos pasado de largo? Pero ¿te has preguntado por qué ellos pasaron de largo? Te voy a explicar, te voy a decir. Ese trayecto de Jerusalén a Jericó era un camino muy sinuoso, o sea, deforme, con muchas entradas y salidas, saturado de cuevas y escondrijos que aprovechaban los ladrones de aquel tiempo para asaltar a los caminantes que pasaban por el lugar. De modo que si es que se llegaba a pasar por ese lugar, había que hacerlo rápidamente. Detenerse era arriesgarse a ser asaltado o asesinado. ¿Sabes? Varias veces yo me he dado cuenta en las madrugadas, allí en Fusagasugá o aquí mismo en Bogotá, en algunos sectores, cuando he tenido la oportunidad de despertar en la madrugada, he visto cómo personas pasan corriendo frente de mi casa o del apartamento donde he vivido. A la madrugada se oyen tacones, se oyen pasos veloces. Ahora, la mayoría de las veces no es porque la persona va tarde, sino porque va asustada, porque tiene que pasar rápido, porque sabe que hay tramos que son muy peligrosos. Eso sucedía en aquel entonces. En el camino de Jerusalén a Jericó, la gente tenía que pasar a mucha velocidad, porque detenerse era correr el riesgo de ser asaltado y de ser asesinado. La prueba de esto que te estoy diciendo es ese hombre que está tirado en el camino, que está muriendo, está herido, luego que fue asaltado. En una calle de Jerusalén, cualquier persona se hubiera detenido a socorrer al hombre herido, cualquier persona, aún una persona que tuviera un corazón duro. Pero este camino era diferente, este camino era peligroso para hacer eso. Ahora,
La lección principal de la parábola del samaritano, la lección principal está al final. Jesús dice, ve y haz tú lo mismo, para enseñarnos que debemos amar a nuestro prójimo de una manera práctica, sirviéndole. Pero además, con esta parábola, Jesús quiere enseñarnos y advertirnos que estamos sirviendo en un terreno ocupado por el enemigo. Este mundo está ocupado por Satanás y sus demonios. La Biblia lo llama a este mundo, o llama más bien a Satanás, el Dios de este siglo. Él es el Dios de este tiempo. Y todo el que quiera detenerse a servir en el reino de Dios va a correr riesgos. Satanás aborrece que tú le sirvas a Dios. Él aborrece que centres o enfoques tu vida en hacerle bien a otros, en servirle a Dios. Jesús, que en la parábola es representado por el samaritano, Él fue el que se detuvo a socorrernos, sabiendo que corría un gran riesgo. Él terminó muriendo en la cruz del Calvario por socorrernos. Por eso Jesús, en Marcos capítulo 10 y el versículo 45, dice estas palabras: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Observa cómo relaciona el sufrir con dar su vida. Él vino a servir, pero el servicio que vino a prestarnos traía riesgos, el riesgo de entregar su vida. El segundo aspecto aquí es que nuestro enemigo nos ataca desde cualquier frente. Una hermana me contó cómo ella y el esposo decidieron no volver a congregarse. Ellos se congregaron un tiempo en la iglesia en Fusagasugá, donde yo estuve pastoreando. Luego se trasladaron para Bogotá, pero nunca más supe de ellos, o por un buen tiempo no supe de ellos. Y cuando me volví a comunicar, les pregunté si estaban sirviendo en alguna iglesia, y ella me dijo que ellos decidieron no volver a congregarse en ninguna iglesia. La razón fue, dijo ella, todo el servicio que prestamos durante años para ver solo ingratitud. Y ella me presentó una lista de cada cosa que les hicieron, de los maltratos y las humillaciones que soportaron mientras servían en cada iglesia donde estuvieron congregándose. Por supuesto, nunca conocí la versión de las personas de la iglesia o de las iglesias a donde ellos sirvieron. No la conocí, pero lo que sí es cierto, sin ir yo a averiguarlo, es que si estuvieron sirviendo de corazón, tuvieron que sufrir muchos males. Eso es lo natural. Si ellos estuvieron sirviendo de corazón, tuvieron que sufrir muchos males. Amén. Ahora, por todo esto que acabo de decirte, hacer un alto en tu vida y determinar servir en el reino de Dios es asunto de valientes, porque vas a correr riesgos. Pero ten en cuenta que tu enemigo no es de carne y sangre. El apóstol Pablo nos enseñó eso en Efesios, el capítulo número 6, versículo número 10. Tu enemigo es el diablo, que en cualquier lugar y usando cualquier medio puede buscar destruirte. Cuando el Señor le hizo el llamado a Saulo de Tarso, ¿recuerdas? A Saulo de Tarso, que luego llegó a ser el apóstol Pablo. Cuando el Señor le hizo el llamado a Saulo de Tarso a servir en la obra de Dios, Jesús fue muy honesto con Saulo de Tarso, porque le hizo ver el riesgo y el costo de servir a Jesús. Observa lo que dice Hechos capítulo 9 y el versículo número 16.
Hechos 9, 16. Jesús le dijo así, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Escucha, Dios o Jesús le envió un mensaje a Saulo. Él le iba a mostrar cuánto le era necesario padecer por el nombre de Jesús. Jesús no se iba a reservar esa parte que incluye el servirle a Él. Pablo debía conocer cuánto necesitaría sufrir para tener el privilegio de servir a Jesucristo. Yo tampoco hoy me voy a reservar esa parte. Es necesario que tú padezcas, que sufras por servir a Jesucristo. Servir a Jesucristo trae riesgos. Permíteme decirlo, no sé si algunos predicadores podrían decirte algo contrario, pero yo te estoy diciendo por experiencia, por más de 30 años de experiencia, no solamente en mi vida, sino viendo la vida de ministros de Dios abnegados, que han dedicado su vida sirviendo al Señor. Ellos han tenido que correr muchos riesgos. Y si tú decides lo mismo, vas a correr muchos riesgos. En segundo lugar, el servicio a Dios es un privilegio. Amén. Lo voy a decir otra vez. El servicio a Dios es un privilegio. Ofrécele un aplauso al Señor. Somos siervos del mejor de los reyes y en el mejor de los reinos. Mira esto. En primer lugar, somos siervos del mejor de los reyes. Alguna vez mencioné esto. Policarpo era obispo de Esmirna. Y en el año 156, Policarpo fue arrestado en su ciudad y fue traído delante del procónsul, o sea, un representante del emperador Marco Aurelio en ese tiempo. Policarpo fue acusado de ser un cristiano y de haber formado a la gente para el cristianismo y en contra del emperador Marco Aurelio. Policarpo esperó pacientemente, su arresto en su casa. Mientras esperaba ser arrestado, él tuvo una visión en la que veía su cuerpo en llamas. Y él dijo que escuchó una voz del cielo que le decía: sé un hombre. Así le dijo la voz que escuchó: sé un hombre. Efectivamente, Policarpo fue traído a la arena, donde una multitud, incluidos judíos que lo aborrecían y esperaban el momento de su muerte. El procónsul le dijo a Policarpo que negara a Cristo y que renunciara al cristianismo. Pero Policarpo, por supuesto, rechazó esa propuesta. Y el procónsul volvió a decirle: usted no entiende, yo tengo fieras aquí que pueden despedazarlo y devorarlo en un solo instante. Pero aún así Policarpo rechazó la propuesta. El procónsul dijo: entonces te voy a quemar clavado en un poste. Y agregó: tú puedes librarte si solamente renuncias al cristianismo. Pero Policarpo respondió: ese fuego me consumirá en una hora, pero el fuego del infierno que tú enfrentas durará consumiéndote por toda la eternidad. Esto enfureció mucho más al procónsul, quien ordenó que con clavos lo aferraran al poste. Pero Policarpo respondió: no necesito clavos, yo me quedaré aquí. Así que resolvieron solamente amarrarlo y así le prendieron fuego. Pero un milagro sucedió. Eso lo cuentan personas que estuvieron presentes
en el sacrificio de ese hombre. Un milagro sucedió. Las llamas que fueron encendidas se expandieron en dirección a los que estaban delante observándolo. Alrededor se expandieron en dirección contraria a donde estaba amarrado el Señor. Y de esa manera negaría a Cristo como Señor. Pero la respuesta de Policarpo fue: durante 86 años he servido al Señor y nunca Él me ha abandonado. ¿Cómo yo podría ahora abandonarlo? Él se mantuvo proclamando: Jesús Kyrios, Jesús Kyrios. Esto es, Jesucristo es el Señor. Y así murió, haciendo esta proclamación. Bueno, esto es para ti. Escucha, esto es para ti. Cuando tú sirves a Jesús, tú estás sirviendo al mejor de los reyes. Él no te va a abandonar. Sufrirás, pero Él estará a tu lado, sosteniendo tu mano hasta llevarte al otro lado de la eternidad. Jesús dijo a quienes le servimos que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo, que sirvió hasta el día de su muerte, prácticamente, le escribió en su segunda carta a Timoteo, que fue la última carta que el apóstol Pablo escribió antes, por supuesto, antes de morir. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 16 y 17, el apóstol le escribió estas palabras a Timoteo: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y agregó: no les sea tomado en cuenta. Y esto es lo que quiero que subrayes. Pero el Señor estuvo a mi lado. Subraya eso. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Estoy diciendo que somos siervos del mejor de los reyes, pero también somos siervos en el mejor de los reinos. Amén. ¿Quieres darle un aplauso a Jesús el Señor? Somos siervos en el mejor de los reinos. En Hebreos capítulo 12 y el versículo 28, Hebreos 12, 28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Permíteme leerlo otra vez. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. El reino de Dios al que Jesús nos ha llamado a servir es el mejor de los reinos. Es eterno, es inconmovible, es un reino que nadie puede afectar y nadie puede destruir. En este reino tú recibes condecoraciones y recibes bendiciones eternas. Esta semana volví a mirar una entrevista que le hicieron al teniente Jason Reitman. Jason Reitman es un oficial naval del grupo Navy SEAL de las fuerzas o de la fuerza más secreta de los Estados Unidos. Es esa fuerza secreta que realizó, entre otras, la operación que terminó con la vida de Osama Bin Laden. Este oficial, Reitman, en una de las operaciones contra Al-Qaeda en el Valle de Shahid, en Afganistán, recibió varios disparos en su cuerpo. Una bala entró en la rodilla. 2 más destrozaron completamente su codo y su brazo lo despedazaron. Otra bala atravesó su rostro por la parte de la nuca y pasó delante y le destrozó todo el rostro y le destrozó la nariz,
le sacó volando la nariz, todos los huesos de su mandíbula, el canto de su rostro quedaron completamente destrozados. Este hombre quedó completamente desfigurado. Quedó tan destrozado su rostro, su brazo, su pierna, que tuvieron que hacerle un tratamiento que duró 4 años. 4 años en los que le hicieron 37 cirugías. ¿Sabes? Cuando lo internaron en el hospital, Jason Reitman colocó en la puerta de su habitación un cartel escrito por él mismo. Y este cartel a la entrada decía: nadie diga una sola palabra antes de leer este cartel. Y decía así: si alguno entra aquí con tristeza o para sentir lástima de mí, váyase de este lugar. Las heridas que tengo las recibí haciendo un trabajo que amo, por proteger las personas que amo y a la nación que amo, apoyando la libertad de un país que amo inmensamente. No es extraño que la mayoría de soldados de comandos élite de los Estados Unidos trabajen y peleen hasta la muerte por lo que ellos mismos declaran. Aman a su nación, aman su reino, y ese amor es lo que los impulsa a cumplir las tareas más arriesgadas sin ningún temor. Hoy varios de los que pertenecen al reino de Dios, por la más mínima ofensa o por la más sencilla incomodidad, renuncian a seguir sirviendo a Dios y a su reino. Algunos podrían decir, y yo por un momento lo pensé también, este mensaje debería ser para un grupo de cristianos que están en un lugar ocupado por terroristas que los persiguen, que los torturan. Por un momento pensé que este mensaje estaba fuera del contexto del auditorio al que iba a transmitirlo. Pero me he dado cuenta que esos que están sufriendo allí no necesitan este mensaje. Ellos ya lo entendieron por la experiencia que están viviendo allí. Han visto morir a sus hijos, han visto violar a sus mujeres, han visto pisotear y destrozar las vidas de sus familiares. Y están sufriendo, no porque son delincuentes, sino porque están sirviéndole al Señor. Este mensaje para ellos no los inspiraría. Pero este mensaje es para personas de una iglesia que prácticamente no está siendo perseguida. Sí tenemos que sufrir, sí tenemos que luchar, tenemos que experimentar situaciones difíciles. Pero este mensaje es para una iglesia que por la más mínima incomodidad ya no quiere saber nada de Dios. Ya no quiere saber nada de Biblia, porque lo miraron mal o porque no lo saludaron o porque dijeron algo malo de Él. Ahora, si tú te comprometes a servir al Señor, tú vas a ser herido, vas a ser lastimado, vas a ser perseguido. Por supuesto que eso va a suceder, pero todo esto lo estaremos viviendo para un rey y un reino que amamos. Eso será lo que nos hace diferentes. Y esa diferencia es la que nos hará grandes. Servir al Señor nos hace grandes. Dale ese aplauso a Jesús el Señor. En tercer lugar, otros ya nos han servido. Hay otros que nos han dado ejemplo de servicio. Los apóstoles, unos murieron atravesados por la espada. Pedro murió crucificado. Pablo, dicen algunos que fue decapitado. Otros dicen que murió apedreado. Tomás murió apedreado, lapidado en la India por predicar el evangelio de Jesucristo. 10 de los 12 apóstoles murieron asesinados de maneras muy crueles. Pero, ¿sabes? No negaron su fe. Murieron sirviéndole a Dios. Ellos son ejemplo que deben inspirarnos hoy a nosotros a servir al Señor.
Los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento y pagaron con sus vidas por mantener y transmitir la fe a las generaciones siguientes. Los manuscritos del Mar Muerto, de que tanto se hablan, que es un encuentro de los arqueólogos, de los más valiosos que están relacionados con la Biblia. Los manuscritos del Mar Muerto son textos bíblicos en hebreo. Los ocultaron los esenios en las cuevas de Qumran para preservar esas escrituras de la guerra de los romanos contra los judíos que se habían rebelado. Esta secta de monjes judíos cuidaron con sus vidas escritos de la palabra de Dios, pensando en las generaciones futuras, pensando en nuestra generación. Todos estos y otros más se sacrificaron sirviendo a Dios para que hoy tú y yo pudiéramos ser bendecidos con la palabra del Señor. Pero el mejor de todos, el que nos dejó el mejor ejemplo, Jesucristo, Él murió sirviendo a Dios. La Biblia muestra que en la cruz, mientras Jesús agonizaba, ¿sabes qué hacía? Oraba por los que lo maltrataban. Él estaba sirviendo a Dios. Estaba orando por aquellos que lo maltrataban y lo mataban. Él estaba orando por los que se estaban burlando de él. Jesús, mientras moría en la cruz del Calvario, se ocupó de su propia madre y procuró que tuviera alguien que le cuidara cuando él ya no estuviera. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, atendió la petición de un ladrón que suplicó que se acordara de él cuando viniera en su reino. Él no dijo: estoy ocupado ahorita, ¿no ves cómo estoy? Él atendió la petición de ese hombre que moría al lado de él. Pero el más grande servicio fue cuando Jesús entregó su vida en rescate por ti y por mí. Yo alguna vez me pregunté, ¿por qué tuvieron que azotar a Jesús con el látigo? Si de todas maneras, solamente crucificándole, Jesús iba a morir. Ellos lo sabían, los romanos sabían que crucificando a Jesús, Él terminaría muerto. ¿Por qué tuvieron que azotarlo? ¿Sabes? Nunca encontré que se diga algo que hubieran azotado de esa misma manera que azotaron a Jesús. No encontré que hubieran azotado a los dos ladrones que murieron al lado y lado de él. La Biblia no registra eso, ni da el más mínimo indicio de que esos dos ladrones fueron azotados. ¿Por qué azotar a Jesús si la muerte en la cruz es la más cruel y dolorosa? Pero yo recibí la respuesta. Los sacerdotes judíos, escucha esto, los sacerdotes judíos, cuando iban a ofrecer un cordero en sacrificio, luego de degollar al cordero, lo levantaban y lo abrían con una navaja. Desde la nuca le abrían la espalda hasta la cadera. Luego el sacerdote introducía los 2 pulgares, iba abriendo cada una de las partes de la espalda del cordero, revisando que no hubiera enfermedad en la carne del cordero que iban a ofrecer en sacrificio, que no hubiera una sola mancha y que no estuviera afectada la carne con ninguna enfermedad, que la carne no estuviera decolorada. Tenía que ser perfecto para que fuera aceptado por Dios. Tú sabes y has oído que Jesús es el Cordero de Dios. A Él no le abrieron la espalda con una navaja. Fue con un látigo que fueron rompiendo su espalda desde la nuca hasta la cadera. ¿Y sabes? No estaba muerto. Jesús estaba vivo. Los corderos los abrían de esa manera cuando ya
estaban muertos, pero Jesús estaba vivo. Le abrieron su espalda. En el Salmo 129 y el versículo número 3 está esa profecía de lo que sucedería con Jesús. Dice así, Salmo 129, 3. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos en la espalda de Jesús. Y efectivamente, en el Cordero de Dios no se encontró ninguna mancha. Esta es mi conclusión. Si tú has de servir a Dios, no lo hagas si tienes temor a sufrir. Si quieres evitarte el sufrimiento extra, te aconsejo, no sirvas a Dios, no lo hagas. Pero si has entendido que Jesús, siendo Dios, sufrió por ti, entonces toma tu vida y ríndela al servicio de tu Señor. Si entiendes que es una forma de corresponder al amor de Dios y la manera en que muchos conocerán a Jesús y recibirán vida eterna, toma hoy la determinación de servir a tu Señor, aún a sabiendas de que vas a sufrir, de que vas a tener que renunciar a algunas comodidades, que vas a ser señalado y que seguramente serás perseguido. ¿A qué nivel? No sé. Cada uno a un nivel distinto. Pero todo el que quiera servirle de corazón al Señor tendrá que, por ese privilegio, correr muchos riesgos. Colócate de pie. Si quieres, por un momento cierra tus ojitos. Y si quieres, levanta tus manos al Señor. Seguramente que aquí habrá alguno que de alguna manera reconoce que Dios le habló. Que dice, seguramente que habrá alguno que dice, yo entiendo que voy a sufrir, pero servir al Señor es un privilegio que no me voy a perder. No voy a perder ese privilegio, porque estaré sirviendo al mejor de los reyes y estaré sirviendo en el mejor de los reinos, a un rey que me ama, que entregó su vida por verme mejor, por transformar la mía. Padre, en el nombre de Jesús, haz tu propia oración. Y si quieres decirle al Señor, Señor, yo no voy a dar más vueltas. Definitivamente hoy determino servirte. Voy a servirte independientemente de lo que venga a mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte las gracias. Para mí ha sido una bendición poder servirte. Señor, realmente mi sufrimiento ha sido tan poco. He sufrido tan poco sirviéndote. Señor, que aunque vinieran situaciones más difíciles, yo mantendré mi compromiso contigo. Voy a seguirte sirviendo. Y determino, Señor, terminar mi vida aquí en la tierra sirviéndote. Precioso Dios, yo te doy gracias por estos muchachos y cada uno de los hermanos de la iglesia aquí en Bogotá y allí en Fusagasugá, que están dejando comodidades, que están renunciando a cierto bienestar,
que están renunciando a una diversión y otras cosas por venir a servirte, a adorarte, a exaltarte. Señor, aquellos que están invirtiendo tiempo y aún dinero, recursos y el talento, que lo están rindiendo a ti, mi Señor amado. Señor, gracias por ellos. Gracias porque yo sé que el trabajo de ellos no será en vano. No es en vano, porque ellos lo verán traducido en el crecimiento de la iglesia y en la bendición de muchas personas que no te conocen. Señor Todopoderoso, verán su esfuerzo traducido en recompensa para sus vidas y para sus familias, en recompensa futura para sus hogares. Señor precioso, yo te exalto y te bendigo y te doy gracias por cada uno de los que ha decidido servir en tu obra. Bendigo a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dale gracias al Señor. Dale gracias a Jesús. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, hablar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí y creo en ti, Jesús, y en lo que harás. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. A ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llenas el lugar de tu
que estamos aquí, yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo te creo, yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Una vez más, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Te Jesús. entregamos, Señor, nuestra adoración, Dios. Te entregamos, Señor, este momento. Te entregamos esta reunión. Gracias, Señor. Amén. Le damos un aplauso a Jesús el Señor. Que Él reciba la gloria y la honra. Amén. Amén. Muy bien. Los que están aquí, si quieren, ocupen su lugar. Por favor, pueden sentarse. Bueno, debo informarles algunas actividades que tenemos pendientes, la iglesia aquí en este lugar. En primer lugar, la iglesia Rema Sobrenatural y Vida Sobrenatural allí en Fusagasugá. Aquí en Bogotá, Rema Sobrenatural, Vida Sobrenatural en Fusagasugá, y nos seguimos proyectando a otros lugares. Estamos haciendo una labor apoyados por personas que se han comprometido en oración y también por aquellos que han decidido apoyar con donaciones voluntarias. Así que nuestro ministerio lo sostiene Dios usando personas que en su corazón tienen generosidad y que han podido entender que han sido bendecidos de alguna manera a través de nuestro ministerio y tienen en su corazón que otros también pueden llegar a ser bendecidos. Por eso tenemos quienes hacen donaciones voluntarias. Así que también los que están aquí pueden en esta hora participar de esa manera. Los demás pueden hacerlo a través de la aplicación Neki. Y tenemos ahí en la pantalla la información. Mientras, yo quiero hacer una oración. Quiero hacer una oración por bendición económica. Yo tengo la seguridad de que la mayoría de las personas que invierten en la obra del Señor no son archimillonarios. Muchas veces son personas que pasan por situaciones económicas difíciles, pero eso no quita que sus corazones sean generosos. Por eso vamos a hacer una oración, porque Dios dice: pedid y recibiréis,
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y dice, todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Le vamos a pedir al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo estoy agradecido, Señor, por todo lo que tú me has bendecido. De diferentes maneras me has estado bendiciendo, y has hecho lo mismo con mis hermanos. Pero pido por aquellos que están pasando por una situación económica difícil, aquellos que no tienen un trabajo estable o su trabajo no es bien remunerado, los que tienen proyectos empresariales y los que ya tienen empresa, los comerciantes, mis hermanos que están esperando tu bendición en su negocio, en su empresa, en su oficina, en el taller o en el almacén. Señor, bendíceles conforme a tus riquezas en gloria, como está escrito en tu palabra. Señor, que se haga evidente la palabra tuya en la vida de ellos, donde está escrito que tú suplirás todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y como te dije, voy a dar algunos anuncios de las actividades que tenemos. Allí en Fusagasugá se están reuniendo en este momento. Ellos terminan un poquito antes en nuestra reunión. Creo que ya terminaron la reunión, pero ellos también están haciendo una labor especial, o estamos haciendo una labor especial allí en Fusagasugá, y tenemos reuniones el domingo allá en Fusagasugá, es a las 9:30 de la mañana. Y tenemos reunión de oración los martes a las 6:30 de la mañana. El jueves estamos teniendo nuestra reunión de alabanza y un mensaje de la palabra a las 7 de la noche. Aquí en Bogotá, nuestras reuniones son a las 10 de la mañana. Y a las 10:15 estamos procurando nuestra transmisión. Pero también hay reunión de oración los sábados, 6 de la tarde en este lugar. Así que si tú quieres participar en alguna de estas reuniones, lo puedes hacer. Amén. Muy bien, vamos a orar para concluir la reunión, para despedirnos de la reunión. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias por este tiempo precioso que tú nos has concedido y porque pudimos compartir como hermanos y disfrutar de tu presencia y recibir tu palabra. Bendice a cada uno de los que están en este lugar y los que se han conectado a nuestra reunión. Te ruego, mi Padre amado, que les des la mejor de las semanas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo les seguirá bendiciendo.